doctor Marco Huamán, fiscal superior adjunto y justamente quien coordinó los allanamientos, 36 allanamientos, si no me equivoco, a 36 oficinas el día de ayer. Doctor Huamán, ¿cómo está? Muy buenos días ante todo. Buenos días, Mabel, buenos días. Bueno, aquí para las preguntas que puedan tener, de repente para resolver y que la población pueda... Quizá hablamos de lo más básico y de lo conceptual, esta acusación constitucional que presenta ayer la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso. ¿Cuáles son los fundamentos de este documento de más de 300 páginas? Bien, yo creo que primero tendríamos que aclarar algo. Lo que se ha presentado no es una acusación, lo que se ha presentado es una denuncia constitucional. Concluidas las diligencias preliminares, en el cual se realizan actos urgentes e inaplazables para determinar si los hechos denunciados tienen contenido penal, concluido ello, es que se pasa a la etapa de formular el documento que es una denuncia constitucional. Entonces, usted ha participado en la formulación del documento, así que conoce el detalle de este cuantioso documento. Claro, este documento contiene, esta denuncia constitucional contiene el hecho criminoso de la existencia de una organización criminal que estaría liderada por el señor presidente en funciones, Pedro Castillo Terrones, e integrada además por un buró político que es el brazo cercano al presidente y que está integrado pues por Alejandro Sánchez Sánchez, Salatiel Marrufo, Nanil Medina y otras personas más, ¿no? Esta organización, a lo largo de estos actos de investigación preliminar que se han desarrollado, se han encontrado graves, fundados elementos que esta organización tenía como elemento modal, como modus operandi, insertarse en los diversos estamentos del Estado con la finalidad de copar estos puestos claves a fin de controlar y direccionar los procesos de contrataciones y, como toda organización criminal, obtener los fondos para sus integrantes y para el sostenimiento de la organización criminal. Digamos, doctor, las investigaciones de la Fiscalía en torno a varios temas van a continuar, entendemos, porque son temas complejos y hay muchos implicados, entre ellos nada menos que el presidente de la República. Pero ¿por qué presentar, dice que no es una acusación, por qué presentar esta denuncia el día de ayer? Es decir, ¿por qué hacerlo ayer ante el Congreso de la República? ¿Por qué no continuar con las investigaciones? ¿Por qué, digamos, para entender qué es lo que se busca con una medida de este tipo? Bueno, lo que sea, ayer ha sido la fecha de la presentación, pero nosotros hemos venido trabajando en estos meses y en ese desarrollo de investigaciones hemos encontrado serios, fundados y graves elementos de convicción que nos han permitido arribar a la conclusión de que existe esta organización criminal y 3 hechos criminosos que en los cuales también hemos agotado los actos de investigación, como son los hechos ocurridos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, exactamente en el área de Provías descentralizado, los hechos ocurridos en Petroperú y los hechos del Ministerio de Vivienda. Entonces, teniendo ya esos, y hay otros hechos más que seguimos investigando. Y que van a seguir investigando. Y que van a seguir investigando. No olvidemos que es una organización criminal enquistada en el poder y que ha desplegado su accionar a nivel nacional. Yo quisiera hablar de las limitaciones que presenta la Constitución y el artículo 117, porque ahí se presenta pues todo un debate constitucional, ¿no? Pero antes quisiera retroceder en la cronología que ustedes han establecido del modus operandi de esta supuesta organización criminal, porque es importante que los ciudadanos entiendan el detalle y cuáles son las evidencias o los indicios que ustedes han encontrado en cada una de estas etapas, porque esto no empieza, según la hipótesis fiscal, según la denuncia que ustedes presentan, esto no empieza cuando
cuando el presidente Castillo asume el gobierno el 28 de julio del año pasado, sino antes, cuando inicia la segunda vuelta. Y es ahí la primera etapa en que, según el documento, pues se configura, ¿no?, una suerte de grupo financista que buscaba precisamente apoyar la campaña, darle dinero a la campaña del candidato entonces Castillo, pero con la intención de luego cobrárselas una vez que él esté en el poder. Y claro, el señor Castillo Terrones inicia su proceso electoral, gana la primera vuelta, y cuando gana la primera vuelta, que como todos conocemos, las expectativas no lo avisoraban como futuro presidente, al pasar a la segunda vuelta ya tiene unas expectativas fuertes de ser presidente de la República. Y en ello, bueno, tiene el acercamiento de este grupo que es el denominado buró político. En este punto, en este momento, ¿ustedes han encontrado indicios de que efectivamente se trasladó dinero a la campaña del presidente Castillo? Claro, el propio presidente reconoce cuando nombra a Juan Silva Villegas, que es una persona de su confianza, y lo nombra porque habría aportado a su campaña. Y tenemos la declaración de colaboradores eficaces, bueno, y otros elementos de que sean estas declaraciones de colaboradores eficaces por sí solas no tienen un fundamento de repente válido para hacer una afirmación de imputación, pero estas han sido corroboradas con otros elementos probatorios que nos permiten sostener que en efecto Abel Cabrera, Sánchez, el buró ha aportado. Ahora, y sobre ese punto, doctor, le quiero dejar una pregunta. Tenemos que ir rápidamente a escuchar a los anunciantes, pero ¿hay indicios suficientes, hay pruebas que indiquen que el presidente de la República ha recibido dinero, que se ha beneficiado justamente de estas redes o supuestas redes de corrupción que han identificado como Ministerio Público? Me contesta después de los anunciantes. 8:20 de la mañana estamos conversando con el doctor Marco Guamán, fiscal superior adjunto, que coordinó justamente los allanamientos que se produjeron ayer a más de 36 oficinas vinculados a congresistas de la República, vinculados al entorno más cercano del presidente de la República, y hablábamos de esta denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Doctor, y yo le dejaba la pregunta antes de ir a la pausa, si hay indicios suficientes que señalen que el presidente de la República, en alguno de estos casos que están investigando, haya recibido dinero, haya sido corrompido con dinero. Claro que sí. Tenemos elementos de convicción, no podemos hablar de prueba en esta etapa, son elementos probatorios que luego en el juicio se van a convertir en pruebas, en la eventualidad de un juicio oral, que es una etapa muy posterior, pero tenemos esos elementos probatorios que nos generan la posibilidad de hacer una inferencia válida de que ha recibido dinero. Ha recibido dinero, en el caso de Petroperú, tenemos ahí que habría recibido pues 2 millones de soles por el tema del biodiesel. Tenemos también que habría recibido dinero, otros beneficios como líder de organización criminal, como es recibir pasajes aéreos para él, para sus familiares, celulares. Pero solo se puede inferir de lo que ustedes, de todos los indicios que ustedes han recolectado en este tiempo. Se lo preguntamos porque hay muchos congresistas, porque ahora todo depende del Congreso de la República, que indican que no existe esa prueba fehaciente, ¿no? En un audio, un video, algo en donde efectivamente no haya ninguna duda de que el presidente de la República pues ha cometido un acto de corrupción. A ver, tenemos los pasajes, tenemos los celulares, tenemos las afirmaciones de entrega de dinero corroborados con otros elementos colaterales que confirman esta versión. Pero también tenemos que entender que los delitos de una organización criminal y los delitos de corrupción de funcionarios son delitos clandestinos. O sea, no es un homicidio, no es un secuestro. Entonces, aquí se trabaja y por eso está la prueba indiciaria. Los indicios son, la prueba indiciaria se maneja de esta manera, ¿no? Un hecho, 2 hechos, 3 hechos que concurren nos permiten afirmar la existencia
del tercer hecho, del cuarto hecho, que es lo que se trata de probar. Ahora, en cuanto a indicios, y ya retornando a la evolución y desarrollo de esta supuesta organización criminal, una vez que el presidente Castillo llega, ¿no?, al poder como presidente de la República, en el planteamiento que ustedes hacen es que comienzan a copar, ¿no?, algunos puestos en instituciones públicas para generar activos ilegales. ¿Cuáles son los indicios o cuáles son los hechos que suceden en esta segunda etapa? Por ejemplo, comienza con el nombramiento del señor Silva Villegas, el exministro de Transportes. El nombramiento de Heiner Alvarado López, por ejemplo. Nombran a Heiner Alvarado López ministro de Vivienda. Él, ya como ministro, tiene la facultad para nombrar a los altos funcionarios de este ministerio. Allí, por ejemplo, tenemos los hechos evidenciados en el decreto 102 que posibilita la ejecución de estos proyectos. Y allí dan prelación a determinados proyectos que se ejecuten en determinadas municipalidades donde tienen vínculos. Y ahí es clave, por ejemplo, el testimonio de la viceministra Ñaños. Por supuesto. Ella y un testigo protegido que tenemos que nos ha dado todo el detalle de cómo se ha manejado esta prelación. Y luego ya no investigamos a los no aforados por un tema de competencia, pero obviamente de la información recibida del equipo especial, cómo se ha direccionado, luego de direccionar, porque es el rol. En una organización criminal los integrantes tienen roles. Entonces, el rol es generar, impulsar el decreto de urgencia 102 para beneficiar. Para que se posibilite la ejecución. Ahora lo distribuyen en determinadas municipalidades y luego ya abajo se direcciona esto. Bueno, y además ahí entiendo que se tienen incluso los depósitos de dinero de los propios hermanos de la primera dama a estos jóvenes supuestos empresarios que en su hipótesis, en realidad y en su testimonio, son o serían testaferros de esta supuesta organización criminal. ¿Cuán importante es justamente tener o hacerle seguimiento a esa ruta del dinero? Exactamente, y ahí también se ve, porque el dinero en los procesos de contrataciones se van a obtener al momento en que el nivel de ejecución de las obras, y luego este dinero pues retorna a los líderes de la organización. Es como ahí tenemos información de los pagos que hacían luego de haber sido otorgado la buena pro en estos procesos de contratación, en estas obras. Ahora, en la misma línea que ustedes establecen, después viene la etapa de captación y reclutamiento de algunos congresistas. Aquí entran a tallar los llamados niños. ¿Hay alguna evidencia, algún indicio del beneficio directo que ellos han recibido, estos congresistas, ya sea económico, algún tipo de favor? Exactamente. Esta carpeta no forma parte de la denuncia constitucional, pero es una carpeta que está en desarrollo de investigación y como consecuencia de ello es que se han realizado estos allanamientos. Son actos de investigación preliminar autorizados por el órgano jurisdiccional. De paso, no es solamente una voluntad unilateral del Ministerio Público, sino que se ha hecho el requerimiento y el órgano jurisdiccional luego de analizar la proporcional, la necesidad y los elementos que tenemos para en esta investigación, ¿a cuántos supuestos niños, no sé si calificarlos así, o congresistas que han colaborado con el Ejecutivo a cambio de sus votos para recibir beneficios, a cuántos han identificado? ¿Y de cuántas bancadas? Bueno, tenemos los 6 de Acción Popular. A quienes han sido sobre quienes ha recaído la medida del día de ayer. Y los elementos, los beneficios que ellos habrían obtenido están en investigación, pero tenemos serios elementos probatorios por las empresas chinas, con los... ¿Pero solo 6? Solo 6 tenemos hasta el momento. Bueno, tenemos en investigación. Esta investigación todavía está incipiente, pero tenemos ya graves y fundados elementos. O sea, está incipiente y está en desarrollo, tenemos graves y fundados elementos. Y los elementos que tenemos, pues, es... La tesis es pues que ellos como brazo congresal le daban el apoyo al Ejecutivo para mantenerlo en el poder, porque solo manteniéndose en el poder podían ir a la finalidad de obtener los beneficios económicos.
nombrando. Sí, háblenos ahora de los hechos de encubrimiento que luego siguen, ¿no? Porque una vez que ya la justicia comienza a sospechar de que algo pasa, salen las denuncias, por ejemplo, la renuncia del exministro Mariano González, el hecho de que el señor Harvey Colchado, el comandante Harvey Colchado, el coronel, perdón, haya asumido ya el liderazgo de este equipo policial que comenzó a trabajar de la mano con la Fiscalía. Vinieron una serie de hechos, inclusive anteriores, ya que es vital, por ejemplo, el testimonio de Bruno Pacheco, ¿no? Porque él, según el documento también al que hemos podido acceder, pues se narra cómo es que el presidente Castillo pone toda la logística a disposición de Bruno Pacheco para que él pueda inclusive fugar del país. Y se habla también de un pedido de asilo a México o Venezuela. Más allá del dicho, ¿hay algún indicio de que esto efectivamente se ha corroborado, esta versión? A ver, lo primero que tenemos que tener presente es que estamos investigando una organización criminal y ya el solo hecho de esta información, una característica de la organización criminal es proteger a sus miembros, ¿no? Entonces, y es en ese contexto, obviamente, si tienen uno de sus miembros investigados, los que buscan la actitud, las acciones que va a realizar la organización criminal a través de sus miembros es tratar de sustraerlo de la acción de la justicia. Y uno de ellos es, en prima facie, a Bruno Pacheco. En realidad, tenemos los elementos probatorios que nos señalan pues, que primero lo han tratado de sacarlo del país, después también lo han mantenido por varios meses y esto es evidente. En realidad no podemos dar los detalles por la reserva de la investigación, pero hay más que ha estado varios meses. Solo una sobre ese tema me parece importante. ¿Está, digamos, de alguna manera incluido o emparentado el embajador venezolano en nuestro país sobre estos temas o intento de encubrimiento de posibles asilos en Venezuela? No tenemos esa información concreta realmente. Pero sí, es evidente, se utiliza el aparato del Estado, el señor Juan Silva Villegas se ha sustraído de la acción de la justicia. El Ministerio Público ha agotado todos los mecanismos que tiene a su disposición como órgano persecutor de delito, pero igual sigue sustraído de la acción de la justicia. Y eso es una forma y un accionar de la acción criminal. Doctor Guamán, ¿qué consideraciones han tenido ustedes al momento de formular esta denuncia constitucional frente al artículo 117 que limita precisamente los motivos para denunciar al presidente? El artículo 117 de la Constitución brinda protección al presidente y señala las cuatro situaciones en las que se le podría someterlo a un proceso penal. Pero este artículo 117, este precepto constitucional, no puede ser un precepto que busque, si bien es cierto, su fin es darle inmunidad, pero no puede ser impunidad. O sea, la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas nos obliga a nosotros a combatir la corrupción y para eso el Estado peruano debe desplegar todos los mecanismos que tenga a su alcance para combatir la corrupción. Ahora, en este accionar del Ministerio Público, en concreto el despacho de la Fiscalía de la Nación, no se vulnera el 117, porque nosotros estamos actuando en función de lo que ha autorizado el órgano jurisdiccional. La Corte Suprema nos ha autorizado a desarrollar actos de investigación preliminar. El procesamiento, la acusación penal, es una etapa muy posterior. Concluida la investigación preparatoria, recién se puede arribar a una acusación penal. Esto está lejos todavía. Nosotros estamos actuando aquí y para llegar a la formalización de la investigación preparatoria es el Congreso de la República el que tendría que habilitarnos. Está en manos de ellos. Que es su potestad, como dijo la señora fiscal de la Nación, exclusiva y excluyente. Nosotros hemos agotado nuestras diligencias preliminares
Tenemos graves y fundados elementos que nos permiten sostener que hay una organización criminal que está liderada por el presidente Castillo Terrones y que se habría enquistado en los diversos estamentos del Estado. Doctor Guamán, muchísimas gracias. Queda claro entonces que de aquí en adelante, respecto a estos temas que abarca la denuncia, pues está en manos del Congreso de la República y que hay otras investigaciones que se están llevando a cabo también, como por ejemplo el caso de los llamados niños. Le agradecemos muchísimo. Doctor Guamán, ¿algunas palabras finales? Bueno, agradecer el espacio también para señalar de que en realidad se están haciendo cuestionamientos al accionar del Ministerio Público. Pero nosotros, bueno, yo trabajo directamente con la Nacional Fiscal de la Nación y tenemos la directiva muy rigurosa de que seamos firmes en las investigaciones, pero respetando los derechos fundamentales. Nosotros no investigamos, no accionamos por personas. Nosotros tenemos un hecho criminoso, verificamos la existencia de este hecho y luego realizamos los actos de investigación para ver qué personas están vinculadas a este hecho. Y de encontrar esos elementos de convicción, los tenemos que incluir y accionar. Y en este punto estamos. Yo quisiera precisar, por ejemplo, tuvimos una tutela en el cual nos cuestionaron hacer diligencias previas en un hecho. Entonces, justamente contra el presidente Castillo. Pero ¿por qué hicimos esa diligencia previa? Porque si bien ese hecho estaba denunciado, pero nosotros previamente a iniciar una acción de investigación, realizamos estas diligencias previas para determinar si este hecho tiene carácter penal, si puede revestir, porque entendemos que es aflictivo someter a alguien a una investigación penal, pero esta obligación del Estado también brindar seguridad y combatir la delincuencia. Tomar todas las precauciones del caso entonces para que precisamente pueda continuar esta investigación. Muchísimas gracias. Le agradecemos por estar aquí a Marco Guamán, fiscal superior adjunto, quien ha participado de la formulación de esta denuncia constitucional contra el presidente de la República. Son las 8:34, Marc. Tenemos que hacer una pausa para escuchar la actualización de los titulares y volvemos.